Buenos días otra vez. Invertir en el mercado accionario no es como ir al mercado y comprar un bien donde el vendedor gana una utilidad que el comprador está dispuesto a pagar para obtener un producto o servicio. En una transacción en el mercado de valores, el activo deseado por el comprador, por alguna razón, dejó de ser atractiva para el vendedor. En este escenario, es muy importante que estés del lado de la transacción con la tesis más sólida. Por esto, los inversionistas siempre hemos buscado tener una ventaja sobre nuestras contrapartes, el famoso investment edge. Sin embargo, la gran mayoría hoy en día busca esta ventaja en los lugares menos indicados. Hoy es prácticamente imposible obtener rendimientos superiores con velocidad. Millones de traders compiten en milisegundos con máquinas diseñadas para operar cada vez más rápido. Datos. Hay miles de quants compitiendo con sus algoritmos. O información. Todos tenemos acceso a la misma información al mismo tiempo. Y muchas veces tenemos acceso a más información de la que podemos digerir. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta ventaja? Como cualquier ventaja, está en el lugar donde casi nadie está buscando. En el mercado de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, el periodo promedio que los accionistas invertían en una empresa era de 4 años. En el año 2000 era de 8 meses. En el 2008 fue de 2 meses y en el 2011 fue solo de 22 segundos. Sí. El tiempo que un inversionista deposita su dinero y confianza en una empresa hoy se mide en segundos. Y esta tendencia es similar en otras bolsas. Solo un instante es lo que toma hoy en día ser y dejar de ser accionista de una empresa. ¿Y qué es una empresa? Una empresa es una idea que con mucho trabajo llega a generar valor. Pero para que la idea llegue a la generación de valor, es indispensable contar con la confianza de los inversionistas. El ascenso de los fondos pasivos e indizados, de los ETFs y del trading de alta frecuencia ha generado que los mayores accionistas de las empresas públicas sean programas de software. Esto implica que gran parte de los accionistas no les importa el desarrollo de largo plazo de una empresa en particular, ni el valor generado por la misma. Esta epidemia de cortoplacismo genera la mayor oportunidad para obtener una ventaja sobre la mayoría de los inversionistas. Vivimos en la mejor época para ser un inversionista de largo plazo enfocado en buscar valor en las empresas. El hecho de que cada vez una mayor proporción de los participantes de mercado inviertan de forma pasiva, con una alta rotación, y no muestren interés especial por los activos específicos que compren o venden, solo puede jugar a favor del inversionista enfocado en buscar empresas bien posicionadas para generar valor y que está dispuesto a mantener una inversión durante el desarrollo de la empresa. Pues, ¿qué no se trataba de eso, invertir? Si tenemos en cuenta el poder del retorno compuesto, el mejor activo que tenemos como inversionistas es el tiempo. Y la mejor herramienta no es una calculadora ni un modelo en Excel, es la paciencia. En palabras de Alejandro, en inversiones la paciencia es una estrategia fácil de describir, pero difícil de aplicar en un sistema donde las ganancias rápidas son el objetivo de muchos. Para todo inversionista, son igual de importantes las habilidades técnicas como saber calcular el valor de una empresa, como las psicológicas, por ejemplo, el autocontrol y la paciencia. En Sabino Capital buscamos empresas con ciertas ventajas intrínsecas que les den la capacidad de mejorar su posición competitiva con los años y generen retornos para el accionista que perduren en el tiempo. Esto a un precio razonable. Dicho esto, la idea de inversión que les vengo a presentar hoy es Gruma. En una economía competitiva y abierta, existen muy pocos factores que pueden ayudar a una empresa a tener consumidores cautivos. El hábito de consumo, por lo general asociado con una alta frecuencia de compra, es probablemente el factor más poderoso. Gruma produce 1 de cada 3 tortillas en México. Este producto representa la base de la alimentación del país. Esta empresa prácticamente domina la industria de la harina del maíz, la cual representa 50% del mercado, y la gran ventaja competitiva de Gruma se explica en parte porque esta industria es una que inventó Gruma de la nada. La otra mitad de las tortillas que se venden en México se hacen por el método tradicional. Si tomamos en cuenta las eficiencias que representa el método de la harina del maíz, las leyes naturales del mercado harán que, con el tiempo, Gruma tenga una mayor porción de los consumidores, generando un crecimiento moderado en los siguientes años. Por otro lado,
Gruma tiene la principal marca premium de tortillas y otros productos en Estados Unidos y el mundo. Mission es una de las marcas más reconocidas de la comida mexicana a nivel global y lleva operando más de 30 años en el mercado de Estados Unidos. La comida mexicana es una de las 4 cocinas consideradas por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad y también es una de las cocinas étnicas de mayor crecimiento. De hecho, en Estados Unidos hoy se venden más tortillas que panes para hamburguesa y para hot dog y las salsas ya superaron a la catsup como el principal condimento. Aún así, el consumo de estos productos sigue siendo relativamente bajo. En promedio, en México se consumen 10 tortillas por persona al día. En Estados Unidos, 1. Y aunque los hispanos ya representamos la minoría más grande en Estados Unidos, este crecimiento no se puede explicar únicamente por variables culturales. La tendencia a nivel internacional es que la comida mexicana se está volviendo parte de la alimentación del día a día, un fenómeno parecido al de la comida italiana. Esto por su calidad, variedad, practicidad y también por sus ingredientes saludables. Pero por un momento supongamos que este potencial de crecimiento no existe y analicemos lo que es la empresa hoy. Gruma hoy genera $300 millones en flujo libre de efectivo al año, un free cash flow yield de más o menos 6%, mismo que está usando para proteger y expandir sus ventajas competitivas. Hoy en día Gruma es una empresa también sumamente rentable, la cual genera retornos al accionista del 30% en ROE. Estos altos retornos son generados aun cuando la empresa opera con márgenes menores a su potencial, especialmente en su división de Estados Unidos, Gruma Corp. Gruma Corp representa el 45% del EBITDA consolidado de Gruma. 70% del EBITDA de Gruma Corp viene de la división de harina de trigo, Mission. Mission tiene un margen EBITDA estimado entre el 10 y el 12%, mientras que si lo comparamos con negocios similares, su margen potencial está entre el 16 y el 18%. Es decir, que el 32% del EBITDA consolidado de Gruma tiene un potencial, una expansión en márgenes del 50 y 80%. ¿Y qué está viendo el mercado entonces hoy en Gruma? El consenso de los analistas estiman que los márgenes de Gruma se mantendrán en niveles equivalentes a los hoy ya reportados, aun cuando la evidencia indica que Gruma Corp tiene una sólida tendencia de mejora en márgenes. No todos los analistas comparten esta visión. Miguel, analista de GBM y un buen amigo, lleva varios meses adelantando esta tendencia que hemos visto durante los últimos reportes trimestrales. En Sabino Capital, estimamos que Gruma puede alcanzar un margen consolidado entre 16 y 18% en el 2015 o en el 2016. Aplicando un múltiplo de 11.5 veces EBITDA, lo que se pagaría por una empresa similar, llegamos a un valor de 217 pesos por acción, lo que representa un rendimiento potencial cercano al 12%. Los mercados siempre presentan ventanas de oportunidad para invertir en este tipo de empresas. Todos saben que hace 6 semanas este rendimiento potencial era del 40%. Y la verdad es que Gruma puede parecer una empresa difícil de presentar, ya que genera muchas emociones en los inversionistas. Pero esto creo yo, por razones que hoy resultan superficiales. Por ejemplo, su fundador y mayor accionista murió recientemente y fue un personaje controvertido. La empresa tenía una posición importante en un banco. Hace unos años la empresa estuvo envuelta en un escándalo por pérdidas en el mercado de derivados. Pero sobre todo, porque la acción de Gruma ha generado en los últimos 5 años un rendimiento de 600%. Sin embargo, Gruma ya es otra empresa. Si consideramos el riesgo implícito, hoy Gruma puede representar una opción más atractiva para invertir. Por ejemplo, los niveles de deuda pasaron de representar 5.1 veces el EBITDA de la empresa en el 2010 a solo 1.2 veces en el último reporte. También hoy Gruma es una empresa más rentable, mejor manejada y mucho mejor posicionada para aprovechar su potencial internacional. En el largo plazo, es muy difícil que una acción genere un rendimiento significativamente diferente al retorno generado por el negocio que esta acción representa. Gracias a sus ventajas competitivas, Gruma es un negocio que hoy genera retornos extraordinarios, con potencial para incrementar su rentabilidad y que está posicionado para ser uno de los principales jugadores en uno de los mercados de consumo de mayor crecimiento a nivel global. Como lo mencioné antes, creemos que Gruma aún cotiza un descuento de su valor justo actual.
lo cual nos da un margen de seguridad para comprar un negocio superior y en crecimiento. Existen muy pocos negocios con estas características en el mundo. Por su alta rentabilidad y capacidad de perdurar en el tiempo, algunos de estos se han vendido a diferentes tipos de inversionistas a múltiplos muy superiores a los que usamos para evaluar Gruma. Un ejemplo reciente fue la compra de Heinz por un grupo de inversionistas. Creemos que, además del potencial que representa su negocio en el largo plazo, Gruma podría ser un objetivo claro de adquisición para cualquier jugador que quiera hacerse un negocio de consumo con potencial de crecimiento a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, Miki. Yo quiero empezar hablando de la parte general de cómo nosotros encontramos oportunidades de inversión. Nuestra filosofía tiene un principio muy simple. Compramos buenos activos a buenos precios. Primero, ¿qué es un buen activo? Un buen activo se caracteriza por tener ventajas competitivas y barreras de entrada claras, medibles y duraderas, como pueden ser el tener una buena marca, una mayor escala, una regulación que esté a tu favor, un switching cost alto, entre otras. Un buen activo tiene una o varias de estas características, lo cual debe traducirse finalmente en una empresa que tenga una alta generación de flujo de efectivo. Este es el número final que una empresa genera después de todos los gastos y la reinversión en el negocio. Para esto, es muy importante tener un muy buen management, porque este es quien se encarga de reinvertir ese flujo para crecer el negocio y así generar lo más importante, un compounding de los retornos en el largo plazo. Segundo, ¿dónde encontramos buenos precios? Seth Klarman, quien es uno de los mejores inversionistas del mundo, lo dice muy bien en esta frase. El mercado bursátil es la historia de los ciclos y del comportamiento humano que es responsable de las reacciones exageradas en ambas direcciones. Por ejemplo, en esta gráfica, que es el múltiplo PU del S&P entre el VIX, explica que cuando los inversionistas perciben poco riesgo en el mercado, están dispuestos a pagar valuaciones más altas, como en el 2007, justo meses antes de una de las crisis más importantes de la historia. Y viceversa, cuando los inversionistas perciben mucho riesgo en el mercado, venden aún cuando hay valuaciones bajas, como en el 2003 y a principios del 2009, siendo curiosamente los puntos más bajos del S&P. Regresando a la frase de Seth Klarman, hay un círculo de retroalimentación donde una parte tiene que ver con los ciclos económicos y la otra parte tiene que ver con el sentimiento de los inversionistas, que magnifican el impacto de estos ciclos de mercado. Algunas de las características más evidentes en la parte alta de los ciclos son que en la economía el crecimiento es alto, las condiciones de crédito son laxas y la liquidez es abundante. Y respecto al sentimiento de los inversionistas, las expectativas hacia adelante siempre son buenas, la percepción de riesgo baja y las valuaciones generalmente son altas. Y por el otro lado, en la parte baja del ciclo, crecimiento bajo, condiciones de crédito restrictivas y la liquidez es escasa. Igual en el sentimiento de los inversionistas, las expectativas hacia adelante son malas, la percepción de riesgo es alta y las valuaciones coinciden en que sean bajas. Warren Buffett resume en esta frase de dónde encontrar las oportunidades muy bien. Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Hoy no vemos una abundancia de oportunidades en los mercados bursátiles. En este tipo de momentos nos gusta tener una postura de disciplina y paciencia, esperando mejores momentos en los que podamos encontrar oportunidades de más alta convicción. Sin embargo, la tesis de inversión que les quiero presentar surge de un evento en particular, ya anunciado en el mercado y que tiene características muy atractivas. Comercial Mexicana. Comercial Mexicana es una muy buena empresa que aquí todos conocemos muy bien, una empresa que tiene más de 80 años de historia y que recientemente anunció un acuerdo con Soriana para vender gran parte de sus activos. Hoy,
Comercial Mexicana vale 46.90 pesos en el mercado. El acuerdo con Soriana ya estableció un precio de 36.09, que es una evaluación de alrededor de 12 veces EBITDA 2014. Todo esto por 160 tiendas, que son los formatos tradicionales de la empresa, las Comercial Mexicana, megas y bodegas, que todos conocemos, que son los formatos grandes, que son un muy buen negocio, pero que compiten principalmente en precio. El resto del negocio que se estaría quedando la empresa, hoy está evaluado en el mercado a un precio de 10.81, lo que implica una evaluación de alrededor de 7 veces. Esto incluye solo 40 tiendas, principalmente de los formatos de City Market y Fresco. Estos formatos son negocios de nicho, tienen mayores márgenes, están viendo mayor crecimiento y que hoy en día no tienen tanta competencia. ¿Por qué creemos que 7 veces de EBITDA es barato? Bueno, uno, creemos que estos formatos debieran de cotizar por lo menos a 10 veces EBITDA, lo que implica casi 9 pesos por acción. 2, la caja neta estimada al cierre de la transacción valdría entre 2.50 a 3.30 pesos. 3, la venta de los restaurantes California, cerrada recientemente, tiene un valor adicional de 50 centavos más. 4, un efecto fiscal neto traído a valor presente que agrega 1.5 pesos más. Y claro, también debemos restarle el capital de trabajo que la empresa contribuye a las tiendas que se lleva a Soriana en la transacción. Pero juntos, sumando todo esto, nos da que la nueva empresa tiene un valor de entre 3.10 y 13.10 y 13.90 pesos por acción, lo cual es más o menos un rendimiento entre 20 y 30% aproximadamente. Incluso si lo vemos de largo plazo, donde ya no entraré en más detalle, pero considerando estimados menores a los que la empresa tiene contemplado, es muy atractiva también. En fin, hoy en día hay una muy buena oportunidad de participar en la empresa. Sin embargo, es importante considerar 2 cosas. El primero es que aun cuando la transacción ya está pactada, siempre puede existir el riesgo de que no se concrete. Si eso sucediera, bueno, creemos que la empresa fundamentalmente estaría bien valuada, ni cara ni barata. Y el segundo, y es que invertir en la nueva compañía hoy implica participar en toda la empresa, por lo que la inversión consume hoy mucho capital. Ahora, la oportunidad de compra, si se mantiene alrededor de estos precios, sería aún mayor una vez concretada la transacción. ¿Por qué? Bueno, primero, los 2 riesgos mencionados ahorita ya no aplicarían. Y segundo, dado el menor tamaño y menor liquidez de lo que sería esta nueva empresa, pudiera haber vendedores forzosos, lo cual resultaría en un mejor precio para quienes somos inversionistas de largo plazo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo les vengo a hablar de un animal que ahora cuando lo proyecten lo van a ver, que es el fénix, que es una criatura mitológica egipcia que cuando moría pues era capaz de resurgir de sus cenizas. Y creo que es una imagen interesante para hablar de la compañía que voy a presentarles, y es una imagen que también empleé para hablar de España en el año 2012, cuando se decía que España iba a quebrar y que el euro iba a desaparecer. Yo consideraba que la economía española estaba en un punto que era el más atractivo de su historia para invertir. Y creo que esta imagen afecta muy bien a la compañía Colonial, que es una inmobiliaria y es una compañía que tiene los mejores activos en renta en el centro de Madrid y Barcelona, así como en París. Una compañía que al final se la han acabado cargando en los años buenos porque la llenaron de deuda. Llegó a tener 7.000 millones de euros de deuda. Y también, como dice Warren Buffett, para llegar primero hay que llegar. Y si alguien tiene demasiada deuda, pues no llega.
Y esta compañía ha sido capaz, desde unos 5 años que ha estado viviendo pues anegada por la deuda, de darse la vuelta. Ha sido capaz de reducir esta deuda de 7.000 a 1.800 millones de euros. Han inyectado 1.000 millones de euros nuevos en equity y ha conseguido pues, tener un focus de activos muy clarito y una operativa muy clarita. Es una compañía pues, que está expuesta al final a la economía española, a la economía francesa y que tiene una red de inquilinos de primera calidad, como puede ser Zara, como puede ser Freshfields o como puede ser Natixis. Y tiene una estructura accionarial de primer nivel, entre otros el Grupo Villarmir, Fidelity o el Fondo Soberano de Qatar. Un equipo directivo que ha vivido los años malos de España, ha vivido los años buenos de España y, por lo tanto, esa experiencia de haber vivido años buenos y malos yo creo que le otorga mucha credibilidad para poder mirar el futuro con un ajuste de retorno y riesgo adecuado. Y es una compañía que tiene activos detrás, no es un fondo, y eso me gusta. Les voy a plantear 3 motivos por los que yo creo que esta compañía es una compra, una pequeña análisis de los riesgos y, por último, la valoración. El primer motivo es la exposición a la economía española. España hoy en día está creciendo ya al nivel más avanzado de todo Occidente. Si se mira el último dato de PIB español, nos viene a decir que el crecimiento anualizado de España es 2,8. Es decir, que España crece más que Estados Unidos, que el Reino Unido, que la zona euro, que Japón, Australia o Canadá. Y esta tendencia va a continuar a futuro y esto es muy bueno para una compañía inmobiliaria. Además, me gusta la exposición al activo comercial español porque hay mucha demanda y muy poca oferta. Los extranjeros están viniendo como locos a comprar activos comerciales españoles, fondos muy sofisticados como Goldman Sachs, incluso fondos mexicanos como Fibra han estado comprando masivamente y la tendencia continúa. Y empezamos a cotizar nuestras primeras OCIMIs, que son el equivalente a los REITs o a sus fibras, que tienen 5.000 millones de euros de firing power para comprar activos comerciales en España. Hay mucha demanda. Y sobre todo me gusta porque las pymes están empezando a invertir agresivamente. Según mejora el flujo de crédito hacia las pymes están contratando gente. España está creando ya 500.000 puestos de trabajo al año. El 80% del empleo que se genera en la zona euro está generándose en España y esto genera más demanda de oficinas. Y esta demanda sube y, sin embargo, la oferta está constreñida. Es interesante el analizar que ahora mismo España está invirtiendo un nivel de PIB que está en torno al 17%. Es un nivel de más bajo de la historia y ha empezado a subir. Y esto es una tendencia que va a durar varios años, al menos hasta el 2020, y obviamente esto me genera una demanda atractiva. Pero la situación es que no está la oferta, y no está la oferta porque España ha pasado de ser un país que invertía de media 7-8 puntos de PIB en construcción a un país que invierte tan solo 5 puntos. Es decir, estamos invirtiendo al mismo nivel que en la Guerra Civil Española. Y esto lo que me va a llevar es que durante 3 años va a haber muy poca oferta de activo inmobiliario. Esto también afecta al consumo de cemento. Estamos ahora mismo consumiendo unos 10 millones de toneladas de cemento al año, comparado con 60 millones en el año 2007. Este es el motivo por el que su compatriota Slim ha comprado cementos Portland. Pero vamos hacia 2-3 años donde no hay casi oferta y la demanda es muy fuerte y eso me lleva a una lógica inexorable y es subida de precios. Con lo cual, la aceleración que vamos a ver en España va a ser muy buena noticia para Colonial. Es interesante que sepan que el PIB de España ha caído 7 puntos en la crisis. En la Guerra Civil Española cayó 5,9 puntos. Es decir, ha sido la peor crisis de España en 200 años y ahora estamos recuperándonos mucho más rápidamente de lo que el mercado esperaba. Y a medida que sube esa demanda y no hay oferta, pues favorece mucho a aquel que posee el activo real, que son los edificios bien localizados en Madrid y en Barcelona, que es lo que tiene Colonial. Esto me va a llevar a subidas de ratios de ocupación y a subidas fuertes de renta de los precios de los alquileres. Si miramos a Francia, la economía francesa ha comenzado a crecer y esto es muy importante. Era el hombre enfermo de Europa y se está dando la vuelta. Acaban de aprobar medidas estructurales, por fin, después de décadas, empieza a recuperar con mucha fuerza el consumo privado gracias al precio del petróleo que está muy bajo y empieza a fluir el crédito. Esto es un fenómeno que empieza a ocurrir en toda la zona euro, en Alemania, en Italia, en Francia y en España. Según fluye el crédito, sube el PIB. Esto automáticamente me genera más demanda de oficinas. Yo creo que esto es la gran joya oculta que tiene Colonial, es precisamente sus oficinas en París. El tercer motivo es que vamos a ver una fuerte compresión de yields, de rentabilidades, que es lo necesario para que suban los precios de las oficinas. Pueden ver aquí cómo el yield de las oficinas en Madrid está actualmente al 6, llegó a estar al 4 hace unos años y el entorno es de compresión de esas rentabilidades. Eso me hace subir el precio de mi edificio. ¿Y por qué estamos viendo esta fuerte compresión de yields?
Es básicamente por la política monetaria. Aquí ven lo que ven son los balances de los bancos centrales como porcentaje de su PIB. Los japoneses ya han imprimido en dinero a un total de un 60% de su PIB. Los americanos un 21%, los ingleses un 19%, los europeos están al 19% y se van a ir al 29%. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto dinero imprimido. Y tanto dinero imprimido automáticamente me genera inflación de precios de activos, por lo tanto compresión de rentabilidades. Con lo cual, aquel que tiene un activo se va a beneficiar de una subida de precio. Esto afecta directamente al precio de las casas, que es un proxy al precio de las oficinas. Las casas en España llegaron a valer 7 veces la renta disponible, ahora valen 5,5 veces, después de caer un 40%, y a medida que los expertos afirman que te queda otro 10% de bajada, se observa que la realidad es otra. Han empezado a subir los precios de las casas y también el precio de las oficinas. Es una consecuencia directa de que el balance del Banco Central Europeo es enorme y va a crecer todavía más. Suben los precios de los bonos, suben los precios de los activos reales, y esto es bueno para una compañía inmobiliaria. Y como ven aquí, ha empezado ya la inflación de precios de activos de oficinas en grandes ciudades como París, como Londres, y en Madrid lo que hemos observado es que todavía tenemos precios muy por debajo de los niveles del año 2009, con lo cual va a ser probablemente la ciudad que experimente mayor subida en los próximos años. Aquí ven esa misma tendencia, que quedan 200 puntos básicos de diferencia entre la rentabilidad actual y la que había en el año 2007. Por lo tanto, ese contexto generalizado de subida de activos monetarios provoca descenso de rentabilidades y eso genera subida de precios de los activos, lo cual es muy bueno para Colonial. Entrando en los riesgos, el primer riesgo es que haya una doble recesión en Francia. Yo creo que va a ser lo contrario. Vamos a ver una economía francesa creciendo mucho más de lo que la gente estima. Otro riesgo es que la compañía ha afirmado que quiere diversificarse, no solo ser una empresa que tiene presencia en Madrid, Barcelona y París, sino tener otras ciudades, y aquí hay que confiar en el equipo directivo para afrontar esta diversificación. El tercer riesgo es una subida de tipos de interés en Europa anterior a lo que está planeada. Esto podría ser peligroso para compañías con apalancamiento. Si hay muchas compañías cotizadas inmobiliarias, me drena la demanda de los fondos de inversión, es otro riesgo a tener en cuenta. Y por último, el riesgo político en España, que todo el mundo me pregunta qué opino sobre Podemos. Aquí simplemente comentarles que cuando un país tiene 100 puntos de deuda, la capacidad de un político para hacer el mal es completamente nula. Se ha observado eso en Grecia, y yo creo que pase lo que pase en la parte política en España, y no va a pasar nada, en mi opinión, no hay mucho margen de actuación y las cosas van a seguir yendo muy bien. Para acabar en valoración, utilizo esta frase que me gusta de Churchill, solo me creo las estadísticas que he manipulado personalmente, porque en valoración se puede defender cualquier tipo de tesis en función de lo que queramos demostrar, ¿no? Y yo a mis alumnos les digo que si quieren acertar en bolsa, y me he dedicado a la bolsa toda mi vida, y valorar bien en bolsa, no tienen nunca que olvidar el acrónimo que expongo en la parte superior de esta diapositiva, EFCEMIQTM, que viene a ser un acrónimo que viene a decir: el flujo de caja es más importante que tu madre. Esto es crucial para no perder dinero en bolsa, ¿no? Si lo siguen, yo creo que... Y esta es una compañía que sistemáticamente genera 150 millones de euros de flujo de caja al año y, por lo tanto, es un flujo de caja altamente predecible, ¿no? A mí el EBITDA a veces me da mucho miedo, porque el EBITDA es una medida contable que no refleja el flujo de caja. Esta compañía genera flujo de caja. Es una compañía que no es barata. Es interesante, cotiza 1,2 veces valor en libros, pero cotiza 1,2 veces porque crece rápidamente el valor en libros. Y si tenemos en cuenta el crecimiento del valor en libros, consecuencia de la subida de los precios de los activos, esta es la principal fuente con la que vamos a ganar dinero en esta empresa. El NAV por acción, por lo tanto, va a subir entre el 11 al 13% al año, hasta llegar a 0,7 euros por acción, y esto implicará una rentabilidad en torno a un 36%, con un riesgo muy acotado. Tienes a la filial francesa cotizando todavía a un enorme descuento, un 23% de descuento. Según mejora Francia, este descuento se va a cerrar. Es una compañía donde vamos a obtener un retorno de doble dígito, 12-13% al año, entre el dividendo, el crecimiento del NAV y el crecimiento de la renta. Una compañía con 1.000 millones de euros de escudos fiscales. No va a pagar impuestos nunca esta compañía, y cuando empiece a pagarlo se va a transformar en REIT, en fibra, con lo cual no va a pagar impuestos. Y es una compañía que va a crear mucho valor a través del pasivo, porque está aprovechando un contexto único en Europa, está emitiendo deuda a tipo fijo, al 4%, y los activos, sin embargo, se benefician de protección frente a la inflación, porque yo puedo incrementar a mis inquilinos con el IPC, si hay mañana más inflación, el precio de la renta. Y eso es una gran creación de valor. Acabo. Es un buen negocio, tiene directivos honestos, la valoración es razonable, es una jugada a la economía española, una jugada a la economía francesa en un contexto de compresión de yields, y esos tres factores van a hacer que el precio de Colonial siga subiendo en los próximos años, ¿no? Y es un valor protegido frente a la inflación. Creo que tiene un riesgo muy acotado, la deuda tan solo es un 40% del precio de los activos, y además creo que es una compañía muy sólida en lo que a dirección y accionariado respecta.
Acabaría con esta gráfica que expone muy bien lo que está ocurriendo en Europa y es el crecimiento de la economía española en azul y el crecimiento de la economía europea en gris, que empieza a asustar al alza, con datos muy buenos de crecimiento. Es una tendencia que acaba nada más que empezar y yo creo que nos quedan muchos años. Hay una anécdota de un amigo mío que acaba de abrir una oficina en Madrid. Él trabaja en un fondo británico de capital riesgo que se llama Cinven y presentó un plan para abrir una oficina en Madrid, se lo presentó a sus socios que están basados en Londres y le dijeron, pero este coste es el coste al mes de la oficina. Y dice, no, es el coste al año. Y se quedaron muy sorprendidos porque les parece extraño alquilar oficinas en la mejor zona de Madrid a 20 euros al mes. Es la realidad de hoy y esta es la realidad que creo que va a hacer que Economía lo haga muy bien a futuro. Muchas gracias.